La siguiente práctica que vamos a exponer es muy interesante porque trata sobre cómo eliminar el enfado con la práctica de la paciencia. Esta exposición está basada en el famoso poema compuesto por el gran maestro budista Shantideva. Aunque fue escrito hace más de 1000 años, es una de las maneras más claras y poderosas de ver este tema. El citado poema dice así: no hay peor maldad que el odio, ni mejor virtud que la paciencia. Por lo tanto, debo esforzarme en lo posible por familiarizarme con la práctica de la paciencia. El odio o enfado es una de las perturbaciones mentales más comunes y destructivas que nos aflige casi todos los días. Para solucionar el problema del odio, primero debemos identificarlo en nuestra mente, reconocer que nos perjudica tanto a nosotros mismos como a los demás y apreciar los beneficios de practicar la paciencia ante las dificultades. Luego, debemos aplicar métodos eficaces para reducir nuestro enfado y finalmente evitar que vuelva a surgir. Nos vamos a preguntar, ¿qué es el odio? Básicamente, el odio es una mente perturbada que observa un objeto, animado o inanimado. Siente que es desagradable. Después exagera sus malas cualidades y desea perjudicarlo. Por ejemplo, cuando nos enfadamos con nuestra pareja, en un principio nos parece desagradable. Después, exageramos sus defectos fijándonos solo en aquellos aspectos de ella que nos molestan, ignorando sus nuevas cualidades. Creamos la imagen de una persona llena de faltas. Entonces deseamos perjudicarla de algún modo. Puesto que el enfado está basado en una exageración, la persona o el objeto imperfecto que observas no existe en realidad. Después de comprender la naturaleza del odio y las desventajas de generarlo, debemos observar nuestra mente con atención en todo momento para reconocer en cuanto comienza a surgir, porque destruye nuestra paz y felicidad y nos impulsa a cometer acciones perjudiciales que nos causarán incontables sufrimientos. Además, obstaculiza nuestro progreso espiritual e impide que logremos cualquier objetivo virtuoso que nos hayamos propuesto. Esto que vamos a comentar también es muy interesante. En su guía de las obras de Bodhisattva, Shantideva dice que todos los méritos o buena fortuna que hayamos acumulado durante miles de años pueden ser destruidos en un solo instante si nos enfadamos con un ser sagrado. Un ser sagrado sería como un bodhisattva, que es aquel que posee el deseo espontáneo de alcanzar la iluminación por el beneficio de todos los seres. Puesto que esta mente es una cualidad interna, resulta difícil saber quién es un bodhisattva y quién no lo es. Es posible, por ejemplo, que un famoso maestro espiritual no sea un bodhisattva y en cambio alguien que no se hace notar y vive con sencillez entre pobres y necesitados sea en realidad un ser tan realizado. Del mismo modo, si generamos un fuerte enfado hacia aquellos que han sido muy bondadosos con nosotros, ya sea material o espiritualmente, la destrucción de nuestros méritos o buenas fortunas no tendrá límites. Incluso el odio dirigido contra alguien que esté al mismo nivel que nosotros
puede consumir la buena fortuna que hayamos acumulado a lo largo de numerosas vidas. Es posible incluso que un día acumulemos gran cantidad de karma positivo, pero si nos enfadamos mucho con alguien al día siguiente, se destruirá el poder de la virtud que acumulamos con nuestra práctica el día anterior. Además, hay muchas otras desventajas manifiestas en esto, y cuando reflexionemos sobre ellas, nos resultará evidente la importancia de practicar la paciencia. El odio es un estado mental doloroso por naturaleza. Cuando sentimos odio, perdemos la paz interior al instante y nos sentimos tensos e incómodos. Estamos inquietos y nos cuesta mucho dormir. Y el sueño, si conseguimos conciliarlo, es intermitente y no logramos descansar. Tampoco podemos divertirnos e incluso la comida nos parece repugnante. El odio convierte a la persona más atractiva en un demonio con el rostro encendido. Por lo tanto, cuando nos enfadamos, aumenta nuestro malestar y por mucho que lo intentemos, no podremos controlar nuestras emociones. Uno de los peores efectos del odio es que perdemos el sentido común y nos impide ser razonables. Con el deseo de vengarnos de aquellos que creemos que nos han perjudicado, nos exponemos a grandes riesgos solo para lograr una pequeña venganza. Incluso estamos dispuestos a arriesgar nuestro trabajo, nuestras relaciones, incluso el bienestar de nuestra familia. También perdemos la libertad y vamos de un sitio a otro poseídos por una cólera incontrolable. En ocasiones incluso dirigimos esa ira ciega contra nuestros seres queridos y otras personas que nos han ayudado. En un ataque de cólera, olvidando la infinita bondad de nuestros familiares y amigos, podemos llevar a agredir o tristemente incluso a matar a las personas que más apreciamos. No es de extrañar, por lo tanto, que nadie quiera relacionarse con una persona que esté siempre enfadada. Esto resulta muy destructivo en nuestras relaciones. Cuando convivimos con una persona, a menudo nuestra personalidad, prioridades, intereses y costumbres entran en conflicto con los suyos. Puesto que pasamos tanto tiempo juntos y conocemos bien sus defectos, nos resultará fácil criticarla, enfadarnos con ella por el menor motivo, atacarla y culparla de hacernos la vida insoportable. Si no nos esforzamos de manera continua por controlar nuestro enfado en cuanto surja, nuestras relaciones se acabarán deteriorando. Aunque dos personas estén enamoradas, si se enfadan con frecuencia, sus momentos de felicidad irán disminuyendo. Finalmente, llegará un momento en que antes de recuperarse de una discusión, estarán empezando otra. Al igual que una flor rodeada de malas hierbas, es imposible que sobreviva. Al amor en estas condiciones le pasaría lo mismo. En una relación cercana, todos los días surgen numerosas ocasiones para enfadarnos. Por lo tanto, para evitar que se acumulen los malos sentimientos, debemos esforzarnos por limpiar la suciedad de nuestra mente en cuanto aparezca, porque si permitimos que se acumule, nos resultará cada vez más difícil hacerlo y pondremos en peligro nuestra relación. Debemos recordar que cualquier situación que pueda provocar nuestro enfado es también una oportunidad para practicar la paciencia. Además, aunque parezca contradictorio, una relación
con muchos roces y conflictos de interés, es una excelente oportunidad. Podremos transformar nuestras relaciones en oportunidades para el desarrollo espiritual. Suele ocurrir que, por lo general, creemos que el enfado surge cuando nos encontramos con una persona desagradable, pero en realidad es nuestro propio enfado el que transforma a esa persona en nuestro imaginado enemigo. El que vive dominado por su enfado tiene una visión paranoica del mundo y se siente rodeado de enemigos de su propia creación. La falsa creencia de que todos lo odian puede ser tan abrumadora que le cause la locura, convirtiéndose así en víctima de su propio engaño. Algo que tenemos tan presente y tan normalizado en nuestros días, pero que es en realidad lo peor que nos puede ocurrir. Os contaré una pequeña historia. Se cuenta de una anciana que vivía en una aldea y solía discutir y pelearse con todos los vecinos y familiares que la rodeaban. Resultaba tan conflictiva que entre todos los habitantes decidieron expulsarla para evitar futuros problemas y que la paz pudiera reinar en el poblado. Al marcharse e iniciar el viaje, y al ver que estaba sin hogar, decidió comenzar su nueva vida en otra aldea. Cuando llegó a un sitio nuevo, los habitantes le preguntaron por qué había abandonado su hogar, y ella respondió: allí son todos unos malvados, personas muy conflictivas que solo quieren pelear, y me marché para librarme de ellos. Los que la escuchaban pensaron que era muy raro que todos los habitantes de esa aldea fueran malos, y que seguramente la mala persona debiera de ser ella. Temiendo que solo les causara problemas, también decidió expulsarla de la aldea. Si continuamente culpamos a los demás de nuestras dificultades, esto en realidad es una clara indicación de que todavía tenemos muchas faltas y problemas en nuestra mente. Si de verdad tuviéramos paz en nuestro interior, no nos alteraríamos ante las circunstancias adversas o personas conflictivas, por lo que no culparíamos a los demás ni los consideraríamos nuestros enemigos. Por lo tanto, las personas que han subyugado su mente y ha eliminado su odio por completo, considera que todos los seres son sus amigos. No debemos pensar que esta sea una meta inalcanzable. Siguiendo los métodos apropiados, numerosas personas se han curado por completo de sus enfermedades físicas. Del mismo modo, es posible eliminar la enfermedad interna del odio, y muchos practicantes espirituales en el pasado lo han logrado. Ahora disponemos de métodos para liberarnos de esta destructiva perturbación mental, cuya eficacia ha sido comprobada por las personas que los han puesto en práctica. Y no hay razón por la que no nos vaya a funcionar a nosotros. Después de comprender las numerosas faltas del odio, en cuanto nos demos cuenta de que nos vamos a enfadar, al fijarnos en los defectos de los demás y culparlos del malestar y sentirnos que hemos de recordar de inmediato las desventajas del odio. Al comprender que enfadarnos no resolverá nada y que solo aumentará nuestro sufrimiento y el de los demás, debemos esforzarnos por pensar de manera más constructiva. Si somos capaces de reconocer los malos pensamientos antes de que se conviertan en odio, no será muy difícil que lo podamos controlar.
Y además no correremos el riesgo de reprimir nuestro enfado y de que se convierta en rencor, porque controlar el enfado no es lo mismo que reprimirlo. Esto último lo hacemos cuando el odio ya ha surgido por completo en nuestra mente, pero no lo reconocemos. Fingimos no estar enfadados y así engañamos tanto a nosotros mismos como a los demás. Y controlamos su manifestación externa, pero en realidad el odio propiamente dicho no está controlado. Esto es muy peligroso porque el enfado continuará creciendo oculto en nuestra mente, cada vez con más fuerza hasta que un día termine desbordándome. En cambio, cuando dominamos el enfado, sabemos con precisión lo que está ocurriendo en nuestra mente. Reconocemos con sinceridad los primeros brotes de odio que aparecen en nuestra mente por lo que son. Sabemos que dejarlos crecer solo nos aportará sufrimiento y tomamos la libre y consciente decisión de responder de manera más constructiva. Si hacemos esto con destreza, evitaremos que el odio se desarrolle y no tendremos nada que reprimir. Cuando aprendamos a controlar y superar el enfado en este momento, seremos siempre felices. En resumen, mientras nuestra mente esté llena de odio, no disfrutaremos de felicidad. Es nuestro verdadero enemigo y mientras no lo expulsemos de nuestra mente, continuará causándonos sufrimientos inconcebibles. Por lo tanto, en lugar de culpar a las circunstancias externas o a los demás y considerarlos nuestros enemigos, hemos de reconocer que el verdadero responsable de nuestro sufrimiento es el odio que tenemos en la propia mente. Luego hemos de proteger la mente de manera continua de la retentiva y la vigilia mental y aprovechar cualquier oportunidad para liberarnos de su influencia destructiva. Gracias.